3 minutos para las 9 de la mañana y nos vamos a meter a partir de este momento en lo que ha sucedido en la República Argentina luego del domingo. Debo confesar que ayer realmente me mantuve casi hasta las 2 de la mañana mirando diferentes transmisiones. En Argentina es bueno porque en los medios de comunicación usted tiene bien claro el medio que es kirchnerista al medio que es opositor. Hasta los propios periodistas así lo manifiestan. Lo que sí hubo a lo largo de todo el día después, fuera en un programa humorístico, en un noticiero, en un programa de debates o en un programa de cocina, una permanente alusión a que había sido un huracán el que había pasado, que había sido un voto castigo como pocas veces se ha conocido y una derrota que echaba por tierra con uno de los paradigmas del justicialismo, que si los peronistas se unían, todos los peronistas juntos eran invencibles. Y todos juntos no lo fueron. ¿Qué quiere decir esto y cómo se posiciona Argentina para el mes de noviembre? Es lo que vamos a tratar de entender con Álvaro Padrón, analista internacional, a quien volvemos a tener en la mañana de Arriba Gente. Álvaro, es un placer tenerte. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, y para mí también un placer reencontrarnos, así que gracias por la invitación. Bueno, ayer lo que decía, unanimidad en cuanto a la sorpresa, pero digo unanimidad hasta en la propia oposición, porque además recordemos que hasta las 9 de la noche los resultados no fueron los que de golpe se conocieron después. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo deja al presidente Fernández, al gobierno? ¿Y qué puede pasar en noviembre? Si las PASO son un reflejo de lo que estaría pasando en noviembre, ¿o esto el gobierno lo puede revertir de alguna manera? Bueno, son todas buenas preguntas, ¿no? Que están abiertas porque fue una sorpresa. No estaba, otra vez las encuestas no dieron cuenta de un escenario así. Es verdad que las PASO son algo raro, ¿no? A nosotros nos cuesta entender ese mecanismo que a veces uno piensa que termina desgastando un poco la conexión entre sociedad y política, ¿no? Yo creo que lo de Argentina no es un caso aislado. Hay problemas de representación política, ¿no? Hay dificultades para que los partidos, la política conecte con la gente. Y por eso también es tan difícil interpretar previamente la voluntad popular. Le está pasando a las empresas que encuestan muchísimo, tiene mucho que ver también con las nuevas formas de comunicación. Y Argentina siempre es como un laboratorio, ¿no? Eso hay que entenderlo. Ahí pasan cosas que se anticipan a lo que luego ocurren en otros lados. De hecho, recuerdo que el triunfo de Macri de alguna manera fue la punta de lanza de un cambio. ¿Se acuerdan cuando se decía el fin del ciclo progresista? Empieza en Argentina, del mismo modo que había empezado el ciclo progresista. Entonces, hay como una sensación de anticipo de Argentina siempre en estos temas políticos. Yo creo que efectivamente es un golpe durísimo para el oficialismo. Es verdad, y es muy interesante eso que decís, que se rompe esa regla de oro de que el peronismo tiene una enorme capacidad de construir poder, ¿no? De hecho, se decía que cuando perdió las elecciones, más que ganarlas Macri, las había perdido el peronismo porque se había dividido. Y la regla funcionó porque cuando se reagrupa, sobre todo cuando consigue Alberto Fernández traer a Massa, y recuerden esa ecuación cómo fue, Cristina Fernández da un paso al costado, que todos vimos como el principal mérito de ella, ¿no? Ella sabe que tiene un techo muy alto, digamos, un piso muy alto, que es 30%, y un techo que es relativamente bajo, que si ustedes observan, funcionó de nuevo, y en esa ecuación que siempre nos preguntamos de quién manda en este gobierno, que durante mucho tiempo se dijo la que realmente manda es Cristina Fernández, pero que de a poco Alberto Fernández iba de alguna manera ubicándose como el hombre fuerte. Sin embargo, y esa es otra cosa que va a haber que estudiar a partir de ahora, parece que vuelve un foco de poder hacia Cristina Fernández porque la que puso los votos fue ella. Muy pocos votos de Massa, muy pocos votos de esa amplitud que Alberto Fernández trajo, entre otras cosas, para haber sido presidente, ¿no? Entonces, se rompió esa regla. Y ahora tenemos un piso del oficialismo, un piso del peronismo, y la pregunta que hay que hacerse es para dónde fueron esos votos, ¿no? Porque otra vez laboratorio, aparece Milei y es un caso rarísimo, casi 14 puntos, ¿no? Esa versión de la nueva derecha, tiene muchos nombres eso, ¿no? Libertarios, nueva derecha, hiperneoliberales.
Yo creo que de todas las cosas que pasaron ayer, el domingo, perdón, esta es la más fuerte. Porque llegó a Argentina, llegó al Río de la Plata una versión que es internacional. Sí. Es internacional. Algunos dicen outsiders, otros dicen personajes que vienen a cuestionar al sistema, antisistema. Él es durísimo, no sé si pusieron atención a las cosas que dice, entre otras cosas, prender fuego el Banco Central. Él dice que su enemigo es el Estado. Es como una especie de Bolsonaro-Trump versión argentina. Pero con un objetivo muy claro, que es decirle a su electorado y a todo el electorado argentino que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos son la misma cosa. Sí. Es decir, que uno y otro existen por esa grieta que ellos alimentan. Es decir, le hace creer a su electorado que la tal grieta está realmente sustentada por los dos polos que se necesitan mutuamente. Entonces dice, esto no sirve más, hay que sacar a todos estos. Es tremendamente revulsivo, aparte de una agresividad tremenda, de la manera que lo dice. Es que lo plantea así porque en realidad le está diciendo que hay que cambiar el sistema y porque plantea que hay que enfrentar las castas políticas. Usa una frase, ¿no? Exacto. Casta política. Casta política que él pasa a integrar ahora, ¿no? Obvio. Porque va a integrarse al Parlamento, va a funcionar en el sistema y vamos a ver que además va a hacer acuerdos. O sea, ese 14%, que es muy importante, sobre todo del 0 al 14 y por lo que representa, sin embargo va a tener que articularse con una lógica para construir alianzas y lo va a hacer seguramente con los sectores Ojo que además Cambiemos. es un economista muy inteligente y ayer él hablaba de que no eran 14 puntos. Él dice que son 25 porque cuenta los de López Murphy porque lo considera tan libertario como él. Es decir, que ya está pensando en ese tipo de posibles alianzas llegado el momento de ocupar un lugar. Lo va a hacer, pero digamos, a mí me importa bastante esta cuestión porque da el tono de que hay gente enojada que ya no pone el voto en los sectores tradicionales, sean de derecha o de izquierda. Otra cosa interesante es que él capta mucha gente joven, ¿no? Y uno siempre asocia el voto de la gente joven a las opciones de cambio, las opciones más de izquierda. Él rompe con esa lógica también para seguir mostrando lo que se rompe en Argentina con esta elección y representa esa molestia, ese enojo, lo que en algún momento en Europa se llamaban los indignados. Este fenómeno recorre el mundo, recorre el mundo. Está en Italia, está en Alemania. Estamos a días de la elección en Alemania, 26 de septiembre, y en Alemania va a volver a tener una votación representativa sectores nazis. O sea, es un partido que se declara nazi. Si eso se lo decía a un alemán hace 10 años, decía que era imposible, que era ciencia ficción. Es interesante ver cómo ese pateo de tablero se da desde la derecha, ¿no? Desde la extrema derecha y no desde la izquierda. Hay un libro en Argentina de un amigo que trabaja en la Fundación Eber que escribió justamente eso, que hoy esa sensación de revolución, de patear el tablero, viene de la derecha y no de la izquierda. De la ultraderecha, además, porque lo otro preocupante es que estos sectores de ultraderecha desplazan a la derecha democrática. Porque muchas de las cosas que dice esta gente no son democráticas, O sea, plantean aspectos que tienen que ver con una especie de rompimiento de reglas de juego de la democracia, además de cuestionar a los partidos tradicionales. Lo hizo Trump cuando habló de estar en contra de las élites. ¿Se acuerdan la elección con Hillary Clinton? Él dijo, yo voy a desplazar a las élites de Washington. Lo hizo Bolsonaro. La diferencia con Trump es que se metió dentro del Partido Republicano, mientras que Bolsonaro y ahora Milei lo hacen con un partido por fuera. O sea, crean una estructura por fuera. Más allá de que yo repito, lo vamos a ver ahora en cuestión de días, va a empezar a integrarse al sistema, sobre todo para intentar crear correlación de fuerza y ser parte de lo que hay que entender que todavía falta mucho, ¿no? Primero, hasta noviembre. Y piensen en las PASO anteriores. A Macri le había ido relativamente mal en las PASO. Y luego recuperó mucho terreno en noviembre y logró tener una elección excelente que algunos dicen que ahí fue su principal error, se confió. Y de ahí en adelante empieza la debacle y terminó como terminó. Entonces, en Argentina es muy difícil hacer pronósticos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es relevante aquí es que el gobierno, que no tenía grandes expectativas con la elección, no tenía, en el mejor de los casos planteaba tener algo más de votos que lo que había tenido en la elección. Lo que nunca imaginaron era tener este golpe. Y la oposición no se imaginaba votar tan bien. Tan es así que, como vos decías, yo no sé si a las 9 creo que ya estaba un poco más claro. Hay una primer conferencia de prensa de la oposición en donde parecen que habían perdido. O sea, hablaban en un tono
como de, bueno, no nos fue tan bien, no funcionó tanto el voto castigo en relación a la pandemia. Hay que entender también eso, ¿no? Estamos hablando de una elección en un momento absolutamente extraño, que nos pasa a todos en el mundo, ¿no? Que es una pandemia. Entonces, la gente está evaluando también en ese momento la gestión de la pandemia. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los errores o los gestos mal vistos por la población del actual gobierno de Argentina? Bueno, que viene de cuarentenas, de dificultades con el tema de las vacunas. Yo creo que un poco de todo. ¿Qué factura se le pasa al gobierno? Un poco de todo, un poco... acá no nos damos cuenta que la estrategia que se usó en Argentina fue durísima en términos de encierro, de cuarentena. Es decir, la gente la pasó muy mal en una lógica en la que la política fue básicamente cuidarse mucho. Lo mismo que pasó en Europa, ¿no? Casi esa receta se usó mucho en el norte y en Argentina, en donde se utilizó el criterio de tenemos que evitar la movilidad. Y para eso lo hicieron también en Chile, ¿no? Son, digamos, estrategias que contrastan mucho con la que se utilizó en Uruguay. En un momento pareció que el éxito lo teníamos nosotros, luego recuerdan que fue muy cuestionado porque la movilidad se mantuvo y nosotros tuvimos números horribles y en ese momento parecía que era más acertada la estrategia argentina. Yo creo que pasando raya la gente terminó haciendo una evaluación negativa de esa estrategia. Y yo creo que además viene el arrastre de una situación económica dramática. Todavía no tenemos noción de los efectos ya anteriores a la pandemia y durante la pandemia de lo que significa hoy la crisis económica argentina, que yo lo digo como si pareciera algo abstracto, ¿no? Y como algo lejano. Y no hay país más importante para nosotros que Argentina. No hay, en términos económicos, en términos culturales, en términos políticos, en mirarnos en la televisión. O sea, Argentina es un país clave para nosotros en muchos sentidos. Si le va mal, nos va mal a nosotros. Es una regla de oro que no falla nunca. Entonces, cuidado con tener esa especie de mirada como lejana de un país, primero por solidaridad. Segundo, porque viven muchos uruguayos y uruguayas en Argentina y viven muchos argentinos en Uruguay y queremos que eso se potencie más. Entonces, ni les digo en la frontera, ¿no? Ustedes vieron la preocupación que hay de autoridades y de sectores empresariales y sindicales de la frontera con Argentina sobre lo que puede pasar en el momento que se abran las fronteras. Ahora se acaba de resolver que vamos a mantener cerrada la frontera durante 2 meses más. El día que eso ocurra y vuelva a la normalidad del tráfico de personas, de mercaderías y demás, tenemos un problema enorme con la diferencia de valor, del tipo de cambio, de los precios. Entonces, eso va a volver porque si hay algo que no se resuelve hoy en el mundo es que los países se muden. Vamos a seguir viviendo al lado de Argentina y agrego al lado de Brasil, que es otra bomba de tiempo. Sí. Entonces, estamos rodeados de 2 países que están pasando por problemas diferentes y yo quiero decir con claridad que a pesar de esta imagen que nos da Argentina, tiene una enorme virtud, que esto está pasando todo en un marco democrático. Podía haber habido un estallido social en Argentina. Es sorprendente cómo, con la situación económica que tuvieron antes de la pandemia y con la pandemia y todo lo que se agravó, en Argentina, que nos tiene acostumbrados a esos estallidos sociales, no haya ocurrido. Sin embargo, esto está a punto de ocurrir en Brasil. Violencia, inestabilidad institucional. Entonces, hablamos mucho de Argentina ahora porque acaba de tener una elección y porque en general la tenemos más cerca, incluso mediáticamente. Pero la verdad, yo lo pongo como un gran asunto de mérito de la política argentina, de las instituciones argentinas, que estén pasando por un momento tan difícil y que las instituciones estén intactas, la gente vote y al final la forma de canalizar las diferencias sea con una elección. Álvaro, las consecuencias internacionales en materia económica ya tuvieron sus primeros movimientos en Wall Street, en el dólar. Desde Uruguay, ¿qué se puede esperar en este contexto uruguayo donde está ahí el TLC con China, está la situación del Mercosur? ¿Qué se puede esperar y cómo nos puede influenciar para bien o para mal? No, mucho influencia. Yo no sé si todavía ubicarlo para bien ni para mal. Cualquier problema en Argentina, desde el punto de vista económico, repercute en nosotros, baja el comercio. Nosotros tenemos una relación muy importante con Argentina en sectores que no le vendemos a más nadie.
Y esto hay que entenderlo en la clave de la negociación con China. Ustedes hablaban ayer con el presidente de la Cámara de Industria y él decía una cosa que es verdad. Los sectores más sensibles en el TLC con China van a ser los industriales. Está claro que el sector agroexportador tiene todo para ganar, pero los sectores industriales, no solo con China, también en la negociación con la Unión Europea y eventualmente cuando discutíamos o pensábamos en un TLC con Estados Unidos, son los sectores más afectados. Porque esos sectores de valor agregado solo se lo vendemos a Argentina y a Brasil. Argentina depende de Brasil, nosotros dependemos de ese esquema. Entonces, si le va mal a Argentina y a Brasil, le va mal a esos sectores. Me refiero básicamente a la química, a los laboratorios, al sector metalmecánico, al sector automotriz. Entonces, cuidado con esto, cuidado. Porque nosotros necesitamos, en ese equilibrio, mantener el mercado de la región, que por supuesto además tiene servicios, turismo, y todo eso es muy importante para nosotros y puede tener efectos si le va mal, repito, a Argentina y Brasil. Desde el punto de vista político, creo que lo que necesitamos es la mayor estabilidad posible. Ojalá, insisto mucho en esto, el TLC con China no puede ser una negación del Mercosur y para eso tenemos que tener diálogo político. Yo creo que el golpe que hoy tiene el gobierno argentino va a debilitarle su capacidad de actuar internacionalmente. Se va a tener que meter para adentro. Si ustedes ven la conferencia del presidente Fernández, que igual dio esa señal de unidad, ¿no? Ellos intentaron... Sí, unidad, Álvaro, y quiero meterme en eso porque tiene que ver con lo que estás hablando. Unidad que ya ayer se rompió con el kirchnerismo duro, apretando al presidente para que hiciera inmediatos cambios en el gabinete, pedido de un ministerio para Máximo Kirchner, la vuelta de Aníbal Fernández como jefe de gabinete. O sea, hubo pedidos clarísimos y Alberto Fernández, según medios de un lado y de otro, se paró de manos y dijo no. Aparentemente no querría endurecer. Pero te voy a leer esto para que la gente tenga idea de un dirigente sindical que es muy conocido, Luis Delía. Yo creo que no necesito decir del palo que es Luis Delía. Ayer tuiteaba, si ganábamos era mérito de Cristina y si perdíamos era responsabilidad de Alberto, mayúsculas, nos llevaron a listas únicas a patadas en él. La cámpora debe terminar su hegemonía sectaria y excluyente. Nueva mayúscula. Hay hambre en los barrios pobres. Sí. Este señor... Sí, que no es dirigente sindical, es dirigente de organizaciones sociales. De organizaciones sociales, pero está transmitiendo lo que todos sabíamos que iba a pasar. Después de la foto, que miren que estuvo en discusión, que estuvieran todos en esa foto, porque de vuelta, quién gana, quién pierde, quién tiene la culpa. Entonces, era evidente que iba a haber una tensión hacia adentro de un sector muy, muy amplio y donde hay una disputa de poder. Entonces... y lo que todos estábamos esperando era cuál era la presión del kirchnerismo y cuál era la actitud de Alberto Fernández, que primero sigue siendo presidente y claramente va a intentar mantener su capacidad de marcar el rumbo. Entonces, y lo que está pasando ahora era lo que todos sabíamos, iba a empezar una danza de nombres. O sea, ¿cuáles son los fusibles? Frente a un golpe, no una derrota, frente a un golpe... ¿Quiénes iban a ser los fusibles? Yo vuelvo a la pregunta de Lorena. El asunto económico es el que hay que observar si queremos mirar los efectos con Uruguay. Porque Argentina tiene una demanda enorme de seguir negociando, por ejemplo, su deuda, ¿no? Entonces, si tocan esas figuras, lo que sería un gran retroceso es el proceso de negociación que ha hecho Argentina para intentar estabilizar su economía. Y ahí sí nos afectaría. Entonces, la estabilidad del equipo económico, que por ahora no es el que está más en cuestión, sino más bien las partes políticas del gobierno, son las que hay que mirar para pensar en el efecto hacia nosotros. Quizá también alguno de los espacios de comercio y de producción, porque enseguida generarían problemas de, digamos, limitación a las exportaciones y demás, que es una técnica que usa mucho Argentina, ¿no? La de limitar el ingreso de productos. Entonces, esa parte para ser un poco egoístas y mirar los impactos con Uruguay. Luego lo que hay que observar es esta pulseada. Hoy lo que hay en Argentina es una pulseada al interior de los sectores del oficialismo por pasarse cuentas y por definir algo que además va a tener muy corto tiempo, porque de aquí a noviembre es que tienen que recomponer algo de lo que perdieron en relación a esta elección de hace unos días. Entonces, está muy abierto todo esto.
hay que ver también cómo se organiza la oposición, que está dividida, aunque uno la pueda sumar. Entonces hay que ver cómo actúa este personaje que acabamos de nombrar, que no parece ser fácil de alinear en ninguna lógica de lo que ya está establecido. Él, además, va a decir, no va a querer, digamos, perder tan rápidamente el capital que tiene, que lo consiguió pateando tableros, ¿no? Entonces, cuando se vuelva un poco más parte del sistema, va a perder también esa popularidad y la gente le va a empezar a pasar factura diciendo todo lo que dijiste. No se prende fuego un banco central, ¿no? Claro. Nadie puede creer seriamente que eso va a ser, sin embargo lo dijo, entonces, y de todas las cosas que dijo, ¿no? Hay otra cosa que está bueno que nos expliques para entender, porque en toda esta conversación que hemos mantenido y en las noticias que hemos dado, nunca hablamos de Macri. Y de hecho, cuando Juntos por el Cambio realiza, digamos, el anuncio de la aplastante victoria que había conseguido, o sea, Macri está, pero no habla. Tampoco habla Rodríguez Larreta. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hablamos de un triunfo de Macri y sí de un triunfo de María Eugenia Vidal, de un triunfo de Rodríguez Larreta? ¿Qué pasa con Macri? ¿Juntos por el Cambio ha decidido hacerlo a un costado? Es buenísimo ese punto, Humberto, porque en realidad es parecida a la discusión que tiene el oficialismo, que es quién es el padre de la victoria, quién es el padre de la derrota, la madre. Entonces, lo que está pasando es que está en disputa el liderazgo. Y yo creo que si son inteligentes, la oposición en Argentina, tienen que hacer que Macri hable lo menos posible. Es que no ha salido. Porque en realidad hay un Macri muy raro en este momento. Sí, ¿no? sí. Que estuvo en el exterior, que cada vez que dice algo mete la pata. Ya lo habíamos hablado cuando la derrota en las elecciones presidenciales, y todos decíamos, bueno, se acabó la época de Macri, viene nuevo liderazgo. Lo que pasa es que en ese momento la derrota fue tan fuerte y la imagen de que Vidal iba a ocupar ese lugar o Rodríguez Larreta, realmente Rodríguez Larreta consigue, sí, un triunfo porque él se mantiene como un líder importante, claro, y se mantuvo además en un cargo. Entonces, eso es muy importante en política, ¿no? Quienes desaparecen de cargos después no tienen desde dónde hacer política, y él sí lo mantuvo. Entonces, yo creo que es el líder del futuro en Argentina para ese espacio. Vidal quedó también reposicionada, pero no tengo ninguna duda que, y lo vamos a seguir viendo, van a intentar, no sé cómo, porque no debe ser fácil parar un personaje así, tratar de que Macri aparezca lo menos posible, porque últimamente ha aparecido hasta con una sensación extraña, ¿no? De alguien que está en un viaje más espiritual, con algunos elementos. Sí. Entonces, la demostración es que cada vez que de alguna manera él es referente en alguna entrevista o en algún momento, vuelve el pasado. Y la verdad que Macri se fue muy mal del gobierno. Entonces, van a querer despegarse de esa imagen, sobre todo para construir lo que, repito, es algo que todavía falta mucho. Por eso yo a veces me pregunto si las PASO no terminan siendo una especie de desgaste para todo el sistema político, porque va a haber elecciones, va a cambiar algunos aspectos del Congreso, sobre todo del Senado y de diputados, pero va a haber 2 años más de gobierno. Y yo me pregunto, ¿cómo hace un presidente para quedar 2 años más con debilidad? Y eso es una cosa muy grave. Entonces, ojalá no ocurra y ojalá Argentina supere alguno de los aspectos de la grieta que le produce sobre todo mucha inestabilidad política y económica. Y nosotros, la verdad, vuelvo al egoísmo, entre comillas, necesitamos una Argentina lo más sólida posible, que le vaya bien, porque eso significa que nos va a ir bien también a nosotros. Eso sin duda, pero a propósito de las PASO, y creo que a los uruguayos nos cuesta terminar de entender bien cómo son y para qué sirven, de alguna manera no le dan mayor representatividad al pueblo que digamos, cambia el reparto a la mitad de un periodo de gobierno presidencial? Un poco sí, pero yo le preguntaría a la gente si siente... Bueno, por lo pronto votó poca gente, ¿no? Y fueron obligatorias. Yo ni sé lo que puede llegar a ser si no fueran obligatorias. Dicen que los sectores más sumergidos, porque hablan de casi un 50% de pobres en la Argentina, ayer los analistas hablaban de que fueron los sectores más sumergidos lo que les dieron la espalda, tal vez por ese descontento, por esa indignación de la que hablabas al principio, esa resolución de no voy a votar porque no me convence ninguno. Sí, claro, y entonces ese desgaste es peligrosísimo, porque es una cuestión de representación y de consolidación o no de la democracia. Entonces yo tengo dudas de que la gente lo viva como una oportunidad de expresarse, de participar, 50% de pobres, ¿no? ¿Cómo Argentina no explota
Es algo difícil de entender es y increíble. por suerte. Y otro dato que no me parece menor, puede parecer una frivolidad, pero Cintia Fernández no entró por esto, llegó casi a 100.000 votos. Sí. Eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque me parece que ahí es donde se ve el descontento de que voto a cualquiera menos a los que están. Por eso es peligroso Milei en el discurso de, ¿vieron? Hay que tirar abajo esto. Todo lo que existe. Exacto. Sí, y es muy peligroso porque además es una fantasía, es imposible ese cambio que él plantea, y la gente se va a volver a frustrar. Entonces, de frustración en frustración no se construye democracia, no se construye estabilidad, no se construye futuro. Y la gran pregunta es cómo se hace para que todo eso genere la idea de un futuro. Yo creo que son los sectores más jóvenes los que tienen esa sensación de que no hay futuro. Es un momento muy duro. Tengamos en cuenta la pandemia. La pandemia todavía no hemos visto la profundidad de sus consecuencias, tanto en lo sanitario, sin duda, en lo político, en lo social y en lo económico. Recién ahora vamos a empezar a ver la pospandemia, que todavía no se fue, pero que pasa de una crisis sanitaria a una crisis económica y a una crisis social. Y eso nos va a pasar a nosotros también. Entonces, nada de la inestabilidad puede ser buena para estos momentos. Entonces, me parece que la democracia está en cuestión en ese sentido y ojalá estos procesos lo que hagan es hacer sentir a la gente más parte. Pero, repito, yo tengo muchas dudas de que estas especies de elecciones intermedias produzcan ese efecto. En noviembre vamos a tener una segunda oportunidad de ver cómo queda. Recuerden que, en general, en esa segunda vuelta, en lo que va a ser ahora la elección directa de noviembre, le va mejor al sector vinculado a Cambiemos. Le pasó la otra vez porque es un voto menos comprometido. Entonces, en general, cuando tiene una elección concreta, sí participa. Entonces, esto es peor noticia para el oficialismo, ¿no? Porque todos prevén que lo que pasó los otros días va a agudizarse en noviembre. Y yo no veo, por más que Alberto Fernández haya hecho el intento de decir, en 2 meses vamos a registrar la señal, vamos a cambiar lo que hicimos mal. Y menos con ese clima que acabas de señalar hacia el interior del oficialismo, que parece ser más una pasada de facturas y una presión a ver ahora a quién saco y a quién pongo, que unir filas para tratar de cambiar esa realidad. Hablan hoy, y veremos en qué nos puede afectar, de inminentes nuevas medidas económicas que estaría anunciando el presidente o su equipo económico. Seguro que van a ser para fortalecer el mercado interno y eso en general tiene una repercusión hacia nosotros y básicamente tengamos en cuenta que estamos cerca de una temporada turística que para nosotros es absolutamente clave en términos económicos. Exacto. En un sector que está hiper golpeado por la pandemia y que no tiene ningún beneficio de un TLC con China, ¿no? Esas cosas se arreglan solo en la región. Por lo tanto, es un problema para nosotros que Argentina se cierre. Álvaro, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Álvaro Padrón, analista internacional en la mañana de Arriba Gente, a propósito del acto eleccionario del domingo y las repercusiones en la República Argentina.